Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos del nuevo coronavirus que está presente en el mundo. El virus del que las autoridades chinas han confirmado más de 500 casos que al parecer se ha propagado ya a varios países, incluido Tailandia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y México. Hoy le contaremos cuáles son las recomendaciones para evitar contagios y aclararemos qué es este nuevo tipo de coronavirus. Acompáñanos. La Secretaría de Salud Federal informó que en México al momento no existe ningún caso confirmado de la nueva cepa de coronavirus, por lo cual no existen razones para afirmar que se viva una situación grave de salud. No obstante, se afirmó que el país está preparado para una emergencia epidemiológica. En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que la confirmación o no del único caso sospechoso que se encuentra en Tamaulipas se dará a conocer a más tardar este jueves. Indicó que las únicas 2 personas que estuvieron en contacto con el profesor del Politécnico que se considera caso sospechoso están monitoreadas, no han presentado síntomas y serán vigiladas los próximos 14 días, ciclo que tarda en manifestarse el coronavirus. Por lo anterior, señaló que no existe razón para detener el comercio con China ni para cerrar nuestras fronteras, aun cuando se realizan ya revisiones preventivas en el aeropuerto en el momento en que viajeros procedentes del país asiático llegan a México. No existe, y esto es directamente el espíritu del Reglamento Sanitario Internacional 2005, ninguna razón técnica o científica que justifique cerrar fronteras, impedir el vuelo y el comercio internacionales, ni con China ni con ningún otro país. Feliz Año Nuevo Chino. Así, ante la próxima celebración del Año Nuevo Chino, cuyos festejos empiezan el 23 de enero y culminan el día 25, el subsecretario López-Gatell señaló que no existe ninguna prueba que demuestre que las personas o productos chinos o de origen asiático representen un riesgo de contagio. Júntense con los chinos, no existe ninguna razón para no celebrar el Año Nuevo Chino porque es una comunidad segura. No obstante, se exhortó a la población a acudir de inmediato al médico si presentan fiebre, tos o dificultad para respirar, sobre todo si los signos se agravan. El subsecretario de Salud reiteró que el contagio del nuevo coronavirus solo podría surgir si se viajó a China o se estuvo en contacto con un caso confirmado. Si las personas presentaran dificultad para respirar, dolor de pecho, somnolencia, adormecimiento, son algunos de los signos de alarma que deberían llevarles a que busquen una atención médica para que sean diagnosticados, evaluados y en su momento atendidos. No existe un tratamiento específico para este coronavirus, del mismo modo que no existe un tratamiento específico para la gran mayoría de los virus que existen en el mundo y en México y circulan en esta etapa. La enfermedad infecciosa causada por este coronavirus, el nuevo coronavirus 2019, se autolimita, es decir, las defensas, el sistema inmune del organismo controla el virus. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Hola, muy buenos días, los saludo con mucho gusto, soy Patricia Rodríguez Calva, esto es Punto y Coma y le doy la bienvenida a mi querida Wendy Roa, que como siempre juntas estamos aquí en este programa. Muchas gracias, Pati, muy buenos días a todos ustedes y yo te veo muy primaveral, la verdad yo me estoy congelando y te veo muy fresca, que bueno, me da mucho gusto que usted tenga calor y precisamente vamos a hablar acerca, ¿no?, de todos estos problemas que trae el tema del frío, ¿no?, porque es cuando los virus más problemas causan, cuando hay más enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio y bueno, pues ahora como tú bien lo decías, ¿no?, a la presentación de este programa, bueno, pues hay por ahí un virus que está causando revuelo y que nos tiene a las autoridades de salud alertas, ¿no? Ese es el asunto. Y bueno, tenemos especialista en mesa, pero antes yo quiero actualizar la información que pasamos ahorita. Hoy por la mañana ya la Secretaría de Salud de Tamaulipas, la estatal, y la Secretaría de Salud Federal confirmaron que el caso sospechoso
que había en Tamaulipas de contagio de coronavirus es negativo. El doctor el profesor del Instituto Politécnico Nacional de allá de Reynosa, Tamaulipas, no es un caso sospechoso, no es la nueva cepa de coronavirus que se llama 2019-CN0V, pero vamos a decirle la nueva cepa, el nuevo tipo, el brote, que es de la familia del coronavirus, que eso existe en todo el mundo. No hay ahorita un caso confirmado en México. Hay 5 casos sospechosos, ya lo publicó la Secretaría de Salud, y ahorita vamos a hablar, porque la finalidad de este programa es precisamente que la gente y que todos nosotros no caigamos en pánico, pero que sí estemos en alerta, querida Wendy, o sea, que no bajemos la guardia, ay, no nos va a dar, y al rato, pues estemos ahí, ¿no?, plasmados en la cama. Así es que vamos a empezar, ¿te parece? Por lo básico, Wendy, entender de qué estamos hablando. Sí, porque sabes que ese es el tema. También hay muchos virus que se confunden, ¿no? Lo que podría ser, sucedió, ya lo decías en lo de Reynosa, ¿no? Una gripe normal. Muy normal, fuerte, pero muy fuerte. Podrías estarlo confundiendo a lo mejor con una enfermedad de coronavirus, con la nueva cepa, o a lo mejor hasta un una influenza. Una influenza, más que ello. Pero sí, como tú bien dices, los expertos aquí están para explicar. Ahí está, y si nos pueden mandar sus preguntas, estaría genial, a @punto y coma _TV, a tu cuenta de Twitter. @WendyRoaC. @Rodríguez Calva P, y ahorita le pedimos también sus redes sociales. Mire, está con nosotros ya, ¿no? Basta de rollo. Vamos con el doctor. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel García Salcido, experto en medicina preventiva y control de infecciones del Instituto Nacional de Salud Pública y colaborador internacional del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington. Además, sabemos, doctor Miguel Ángel, que has colaborado con la Organización Panamericana de la Salud, con la Organización Mundial de la Salud en la generación y sistematización de evidencia de salud. Así es. Y muy correcto. Joven además. Sí, ¿eso cuándo lo hiciste? Pues bueno, hay que trabajar mucho y pues antes que nada, Pati, Wendy, muchas gracias por el espacio y pues buen día a todo el auditorio. ¿Sí? Bueno, partimos de la noticia que no hay casos confirmados en México de la nueva cepa de coronavirus, pero vamos por lo básico, ¿te parece? ¿Qué es el coronavirus? Si ya está, esto es nuevo, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, justo cuando sale un tema nuevo, como en este caso un virus nuevo, siempre es algo que es novedoso y que llama la atención de la gente y que nosotros como parte del sector salud debemos salir a informar a la población. ¿Qué es el coronavirus? Pues bueno, los coronavirus son una familia de virus que tienen mucho tiempo acompañándonos. Típicamente los encontrábamos en animales, ¿no? Se han documentado reservorios naturales de coronavirus en gatos, en murciélagos, en dromedarios, ¿no? Y cada cierto tiempo, como todos, estamos en un proceso de evolución, ¿no? Y seguimos haciendo recombinaciones genéticas que nos ayudan a ser más competentes o adaptarnos mejor para sobrevivir en el medio. Pues bueno, los microorganismos como los coronavirus también necesitan llevar este proceso. Y bueno, de cierto tiempo en tiempo generan cambios importantes que los hacen ser capaces de invadir células humanas, ¿no? Que es lo que pasó con este nuevo coronavirus. Me imagino que por la forma que tiene el virus, porque así es como se le ponen los nombres. Sí, a nivel microscópico, cuando nosotros vemos el virus, tiene una forma como de corona en su superficie, ¿no? Entonces por esto se determina que son coronavirus. Pero es algo que ha existido muchos años. O sea, así es. Pero a ver, aquí en este caso y hablando de este nuevo coronavirus, ¿qué pasa? Porque bueno, no nada más es el tema del coronavirus, sino de muchos virus. Las mutaciones, ¿qué es lo que lo van haciendo más resistente? Porque a lo mejor los medicamentos que actualmente tenemos, que si bien los virus no se combaten, no son como las bacterias, pero sí los pueden, ¿cuál sería el término? Apalar, aniquilar, ayudar, vaya, o a través de vacunas. ¿Por qué van mutando? O sea, ¿qué es lo que está pasando para poder llegar a un virus cada vez más resistente? Bueno, pues son mecanismos genéticos que básicamente lo que hacen son recombinaciones de sus secuencias, que lo que hacen es modificar su genoma. Este genoma se expresa en ciertas proteínas que van a determinar ciertos factores de virulencia de los virus, para no entrar en detalles muy técnicos, que los hacen o poder invadir mejor determinadas células o nichos en el huésped, o que los hacen resistir mejor las defensas inmunológicas, ¿no? En este caso, el día de ayer se publicó un artículo en una revista muy importante de virología respecto a
cuál pudiera haber sido el reservorio natural más importante para este nuevo coronavirus 2019 nCoV. Y la hipótesis actual que tienen los científicos de biología molecular es que pudo haberse adquirido a través de un virus que tenía como reservorio natural las serpientes. Es ahora como la hipótesis nueva que se tiene. Hemos visto en el pasado virus que también se comportan de esta forma, que primero solamente son de animal a humano y posteriormente humano a humano. ¿Qué fue lo que pasó con este coronavirus, no? Que es la hipótesis, tenemos que esperar a la luz de nueva evidencia. Es un artículo, la revista es muy buena, pero tendríamos que analizar si el resto de investigadores encuentran resultados similares y si estos son concluyentes o no. Ahora, de momento... pero ¿por qué, Wendy, por qué, doctor Miguel Ángel García, si ya convivimos con este tipo de coronavirus, perdón, ya ni lo sé decir, ¿por qué de repente nos alertamos, nos preocupamos? ¿Por qué resulta tan agresivo? ¿Por qué la gente en China está caminando con cubrebocas? Vamos a llegar después a México con las medidas sanitarias. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Sí, bueno, típicamente cuando existe un fenómeno nuevo de salud, lo que tenemos que empezar a hacer es estudiar su comportamiento, ¿no? Ante un virus nuevo del que no sabemos qué tan virulento vaya a ser, qué tan eficiente va a ser en términos de su propagación de humano a humano, qué letalidad tiene, ¿no? O qué tanto potencial tiene para generar enfermedades graves. Lo que tenemos que hacer siempre es estudiarlo y empezar con una vigilancia importante para que la población pueda tomar como las medidas de precaución para que este virus se contenga. No es que sea un virus tan grave, porque lo digo, no es para que nos quedemos tranquilos, por supuesto que no. Sin embargo, sí tenemos que poner las cosas en contexto. Tú mencionaste hace un momento el caso del SARS, hemos hablado mucho del MERS, que también son causados por coronavirus, ¿no? El SARS, que es un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo grave, ¿no? Por sus siglas en inglés, que también es causado por un beta-coronavirus, y que en el momento del 2003, cuando fue este problema tan serio con el SARS, tuvimos cerca de 8,000 casos, ¿no? Pensando en que de esos 8,000 casos tuvimos aproximadamente 1,000 muertes. ¿Aquí en México? No, fue en China también. ¿Y no llegó aquí? No. Hubo, por ejemplo, una respuesta internacional muy importante, sí se contuvo, pero ese virus sí tenía una capacidad de propagación importante y una letalidad entre el 13 y 15%. ¿Y se supo el origen, o sea, en ese caso del SARS? Sí. ¿Sí fue animal? Sí. Se pensó que fue adquirido a través de un reservorio que era un gato, que estaba como esta cepa y también fue pasado a humanos. Pero ¿por qué, ahorita que dice, no, el SARS en China, ahorita estamos viendo el tema del coronavirus, ¿por qué se está dando en países asiáticos, no? Sí, pues hay ciertos determinantes, por así decirlo, que implican si se genera o no una enfermedad o el nivel de salud de una población. Hay ciertas condiciones en los mercados asiáticos, en este caso en Wuhan, donde se presume que inició el virus, ¿no? Y sobre todo pues son animales vivos y también animales para consumo, ¿no? Entonces, no es que las condiciones sean insalubres, simplemente las condiciones por la cantidad de animales, por la cantidad de personas que acuden a este mercado, pudo haber propiciado como este contacto estrecho entre el animal y el humano. Ahorita se habla ya de 17 casos, mortales, vaya. Que 17 que ya se murieron. Exactamente, 17 casos mortales y muchos más que todavía están por estudiarse, por corroborarse. Y más de 500 ya confirmados. Y por corroborarse todavía faltan muchos más. Pero a ver, el hecho de que sea tan letal es precisamente porque como no es un virus que esté completamente estudiado, no conocido, no se puede atender adecuadamente a la población y por eso llegan a la muerte. ¿O por qué mata a la gente? Sí, fíjate, Wendy, que te agradezco mucho esta pregunta porque me permite puntualizar los detalles de la letalidad del virus. Cuando nosotros hablamos de letalidad, nos referimos a qué proporción de todos los casos que tuvieron el virus mueren, ¿no? En términos llanos es lo que hablamos de letalidad, y hablando de la letalidad de caso en concreto de este nuevo virus de coronavirus, no es tan letal. Estamos hablando, el SDC publicó el día de hoy una actualización, son los Centros de Control de Enfermedades de Europa,
donde son 614 casos en este momento. Y en China. En el mundo. En el mundo. En el mundo, 603 están en China, el resto están distribuidos entre Tailandia, Macao, Hong Kong, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Ajá. Pero fíjate, de esos 614 casos, tenemos solamente 17 defunciones. O sea, no es para disminuir el problema, pero sí para darle su justa dimensión y esperar a que en términos técnicos podamos hacer un mejor análisis de la letalidad de este virus. De momento no tiene una letalidad elevada, por eso traje el tema del SARS, para que viéramos pues de 13 a 15% que tuvo el SARS y un menor al 1%, y solo consideras los casos graves. De los casos graves, la letalidad de casos es menor al 1%, y del total de casos está entre el 2 y el 3%. Vamos a ir a una pausa, pero nada más para redondear. Este coronavirus, este nuevo brote, tiene menos del 1% de letalidad. Así es. Ajá. Comparándolo con el SARS, que fueron un contagio de más de 8,000 personas, según los datos, más o menos, murieron más de 700 personas. Así es. ¿Esa es la comparación? Sí. O sea, ahorita la letalidad es baja, o sea, sí mata, pero es muy baja. Es poquito. Y algo muy interesante, que las personas que han fallecido, al menos en China, han sido personas que ya tenían comorbilidades, ¿no? Como puede ser diabetes, algún problema pulmonar o cardíaco, algún estado que haya modificado su competencia inmunológica, como cierto uso de inmunosupresores o enfermedades de base. Potencializó, Hay ¿no?, mucho la que presencia platicar sobre el coronavirus, sobre todo para que estemos atentos, ¿no?, a lo que estamos enfrentando. Hacemos una pausa, doctor. Wendy, sus redes de contacto. Claro, pueden buscarme en Twitter como gmiguengs, @gmiguengs. Otra vez el tuyo. @WendyRoace. @RodríguezCalvape. Regresamos. $17 muertos y más de 400 personas contagiadas en China es el saldo del nuevo coronavirus 2019 nCoV detectado hace menos de un mes. Los primeros reportes ocurrieron el 31 de diciembre. Se analizaban 27 casos de un virus desconocido. Los portadores eran compradores o trabajadores de un mercado de mariscos en Wuhan, que fue cerrado el 1 de enero. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades chino, la fuente del brote habría sido un animal salvaje. El virus mutó hasta transferirse a los humanos y se contagia de persona a persona. El 7 de enero, científicos descubrieron que es pariente de un síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, que hace 17 años causó una pandemia y provocó la muerte de 800 personas en Asia. Los síntomas del coronavirus 2019 nCoV son similares a una neumonía: fiebre, fatiga, tos seca, dificultades respiratorias y malestar general. Ha sorprendido a las autoridades sanitarias por su rápida propagación. En nuestro país, la Secretaría de Salud recomienda a la población medidas de prevención como lavar manos frecuentemente con agua y jabón, consumir alimentos bien cocinados, beber agua potable o embotellada y evitar lugares concurridos, contacto con animales y con personas enfermas. Al momento, el virus se ha extendido a 5 países: Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos. Es el primer caso fuera de Asia. En Hong Kong analizan otro posible caso. Todos los pacientes viajaron en fechas recientes a China. Bueno, pues continuamos aquí en Punto y Coma y estamos hablando acerca de esta nueva cepa del coronavirus. Y preguntábamos, doctor, respecto a qué se puede hacer si, a diferencia de los otros coronavirus, en algún proceso o en algún momento podría haber alguna vacuna, o si hay vacunas para los otros coronavirus, o qué pasa específicamente con este virus. Sí. Bueno, referente al coronavirus nuevo y al resto de coronavirus, no son parte de este grupo de enfermedades que consideramos como prevenibles por vacunación. Es decir, no tenemos una vacuna disponible.
no es precisamente la mejor estrategia para tratar este tipo de enfermedades. Lo que sí se hace es un manejo sintomático, es lo que se hace actualmente. El país tiene muy buena respuesta pues en sus unidades prestadoras de salud. China, estamos hablando. Estamos hablando de China. Entonces, hasta el momento han podido atender los casos que han llegado. El manejo es sintomático, dado que no existe un tratamiento antiviral específico. Ahorita que habla de antivirales, o sea, el oseltamivir, exactamente, que se usa para la influenza. marca. Eso, nada de eso funciona. En el caso de coronavirus no, porque es un ARN virus, entonces no es el tratamiento como adecuado. Claro. En este momento la OMS todavía está analizando cuál sería el tratamiento que muestre el mayor beneficio para los pacientes, pero de momento no tenemos indicaciones ni de la OMS ni de los CDC para dar indicaciones de un tratamiento específico. A ver, yo sí quiero poner sobre la mesa, porque yo ayer tuve la oportunidad de asistir a la conferencia de prensa que dio el gobierno federal a través del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Estaba también el director de Epidemiología de Salud, que ahora es el vocero para este caso, el doctor José Luis Salomía, y otros integrantes. Y la verdad yo salí preocupada por esto, Wendy, porque si bien dijeron que no podemos echar las campanas al vuelo, sí dijeron, que este coronavirus, esta nueva cepa, no es grave, que no causa una enfermedad grave que te lleve a la muerte, que sí es una infección respiratoria alta, que no se van a cerrar fronteras, que se consuman productos chinos y que se sigan consumiendo productos asiáticos, que vayamos a convivir ahora que empieza el Año Nuevo Chino, que vayamos a convivir con los chinos. Es decir, como que yo los vi muy optimistas. Entonces, por eso trajimos a ti como especialista para ver si esto es cierto. Sobre todo, a ver, primero empezar, ¿cómo veo yo que tengo un coronavirus o que soy un caso sospechoso? A diferencia de una gripota que me pueda dar, o si tengo influenza, como tú señalabas. ¿Está diciendo la verdad el gobierno federal? Porque de repente, pues el sospechosismo pues, nos llega a todos de decir, ¿estarán encubriendo algo? ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, la información que se dio el día de ayer en la conferencia de prensa, en mi opinión, fue técnicamente correcta, ¿no? Este gobierno, y en especial la parte de salud, tiene un paradigma de comunicación muy honesto, donde lo que se va comunicando es la evidencia que se va teniendo disponible, y yo creo que eso debe contribuir a disminuir el sospechosismo de la población, porque les están contando la verdad conforme esta se va generando. La idea de no tener una alarma exagerada, de no cerrar fronteras, en este caso, es para no interferir con el libre tránsito de pasajeros y con el comercio internacional, dado que se ha visto que este tipo de medidas tienen costos muy importantes porque disminuyen la capacidad de respuesta de los países ante casos de brote como es este. Entonces, de momento, la parte que ellos mencionan de que no es algo grave, no es por minimizar el problema. Yo coincido con ellos en que si lo comparamos con otros casos que hemos tenido, como fue la propia influenza H1N1, como el SARS, como MERS, como incluso los ebolavirus en África, pues no tiene una letalidad tan alta ni una eficiencia de propagación tan importante. Pero ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo voy a saber, a diferenciar, ¿no? Sí. ¿Qué es un catarrote o qué es una gripota a el coronavirus? Qué bueno que preguntas eso, Pati. La Dirección General de Epidemiología ya generó una definición operacional de caso sospechoso, donde lo que ellos integran es cualquier paciente procedente de Wuhan, China, en los últimos 14 días, ¿sí? Es decir, tras el inicio de los síntomas, contaremos 14 días. ¿Y cuáles son estos síntomas? Fiebre o un cuadro respiratorio alto, agudo. Es decir, secreción nasal, dolor de garganta, malestar general. Esto ya nos hablaría de un cuadro respiratorio alto, incluso podemos tener presencia de tos, ¿no? Y se trata de identificar a todos los pacientes que puedan tener ese vínculo epidemiológico de haber estado en Wuhan y que tengan manifestaciones clínicas. No porque no se deba confundir con las definiciones, por ejemplo, de influenza, que es uno de los virus que más está circulando y que tiene una morbimortalidad importante, sino porque debemos ser capaces de que no se nos vayan pacientes que potencialmente pudieran ser confirmados. A ver, entonces, no hay manera de que este virus llegue a nuestro país si no es
con alguien que lo porte directamente del lugar en donde se originó o en su defecto haya tenido algún contacto físico con quienes lo tienen en otros países del mundo? O sea, no es de que el ambiente nos va a traer desde Asia el virus para acá. No. Por supuesto, esto no pasa, ¿no? Empezamos a ver un poco el humor en las redes sociales, ¿no? Donde Los memes son buenísimos con pensar. el corona. A mí no mándeme las coronas, ¿no? No, de todo lo que pudiera pasar si recibo un envío de Sí, China. porque también... No, o sea, eso no puede pasar. El virus se transmite de una manera muy parecida a como lo hace la influenza, es decir, de un paciente que tiene síntomas, que estornuda, que tose y que está a una distancia de 1 a 2 metros de nosotros, ¿no? Y en ese momento tosió, en esas gotitas van partes del virus, ¿no? Y eso llega a nuestro organismo y puede infectarnos. Que es como Pero se es la transmite forma de la transmisión. gripe, ¿no? Así es. O el catarro común. Correcto. Pero que te interrumpa, Wendy. Y es lo que pasó con el profesor del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Viajó directamente a Wuhan, luego hizo ya el viaje aquí interno y llegó a Tamaulipas. Pero ayer preguntábamos de los casos sospechosos. Él solo estuvo en contacto cuando ya tenía los síntomas con 2 personas, aparte de que había atendido alumnos. Pero como los alumnos no estuvieron en contacto con él cuando tenía los síntomas, ¿ellos no se contagiaron? No, solamente, esto es muy importante mencionarlo, la manera de transmisión necesita que haya un vehículo para que pueda viajar el virus. Es decir, si no tiene síntomas, si no está tosiendo, si no está estornudando, si no hay una manera para que viaje este virus de persona a persona, no se puede haber contagiado otras personas por esa vía. ¿Chocar de manos así? Chocar de manos, sí, sobre todo si yo no tengo las medidas de prevención y estornudo y me llevo la mano a la boca, luego vengo y te saludo, ¿no? Sí. Pues ahí puede ir parte importante, ¿no? del virus. Y si hay algo que nosotros llamamos como el tamaño del inóculo, ¿no? Que tiene que ver con qué tanto del virus viajó, ¿no? Entonces, si el tamaño del inóculo es lo suficientemente grande para infectarte, te vas a infectar porque te vas a llevar la mano a los ojos o a la cara y te puedes contagiar, ¿no? Oye, Wendy, dice que vamos a una pausa, pero entonces para redondear, digo, si al ratito nos da así un catarrón y tengo fiebre y me duele el pecho y entonces me siento súper mal, muy mal. Tengo presente que hay sospecha de la nueva cepa de coronavirus, pero yo no he viajado a China y no he estado en contacto con ningún caso confirmado. Descarto así que es el nuevo coronavirus. ¿Ya se puede descartar completamente? Pues bueno, así como nosotros personalmente descartarlo no, lo indicado, dado que tienes un cuadro respiratorio, es acudir a tu unidad de salud y que te diagnostiquen. Probablemente sea alguno de los otros virus respiratorios. También importante tener cuidado con datos de gravedad, ¿no? Con criterios de gravedad como pudiera ser dificultad para respirar, dolor en pecho, adormecimiento, trastornos del estado de conciencia, ¿sí? Si tenemos clínica o datos compatibles con estos, esos sí son datos de alarma y hay que acudir, por supuesto, a urgencias, a nuestra unidad de salud. Perfecto. Vamos a corte. Ya nos dijeron. Sí, ya, ahorita regresamos. Pues vamos recapitulando, Wendy. Es decir, el coronavirus está en China, no se transmite por aire, se transmite de humano a humano, y eso si el humano que está junto a ti tiene el coronavirus. Exacto. Y si junto a ti está cuando tenga los síntomas, porque necesita un vehículo para transmitirse. Ya nos dijiste, doctor, que no hay tratamiento específico. Entonces, si una persona tiene coronavirus, ahorita no hay ningún caso confirmado en México, solo hay 5 casos sospechosos. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer los hospitales, el sector salud, si se llega a confirmar? O sea, ¿cómo se trataría a ese paciente cero? Muy bien. Bueno, cuando un paciente cumple la definición operacional de caso que ya les mencioné, lo que se hace es pues tomarle una muestra, no a todos los pacientes, ¿no? Por la experiencia que se tiene con influenza, se ha determinado que no es necesario muestrear a todos, ¿no? Pero como son pocos casos, se les tomaría muestra, se manda a analizar al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es el INDRE, y ellos serán quienes hagan las pruebas. En este caso es una prueba que ya está muy bien sistematizada, que el CDC desarrolló y que el INDRE también ya la tiene disponible. Es una prueba que se llama reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que básicamente lo que hace es amplificar
y secuenciar 3 pedacitos del genoma del virus y que presente el paciente, es decir, de la muestra, y los compara con una secuencia que ya está en un banco de genes que subió el gobierno de China una vez que secuenció el virus y determina si sí es. Entonces, ese es el único método que hoy en día existe para diagnosticar el nuevo coronavirus, nCoV 2019. No es posible que se hagan estas pruebas fuera del INDRE o de los CDC en Atlanta, en el caso de Estados Unidos, o en el SDC en Europa, ¿no? Que son los Centros de Control de Enfermedades, ¿no? Así es. Y yo es lo que preguntaba, bueno, este tipo de pruebas son a través de sangre, son estas muestras, como en su momento fue el H1N1, con los cotonetes para poder sacar la saliva y a partir de... Es una prueba que se conoce como exudado faríngeo, que básicamente lo que se hace, o nasofaringeo, que lo que se introduce un pequeño hisopo, ¿no? Ya sea vía nasal o vía oral, se hace pues un raspado del contenido que queremos llevar a muestrear, ¿no? Que generalmente son secreciones, y esto se mete en un medio de transporte viral y se envía a su análisis. Es una prueba que, aunque puede ser incómoda, no es invasiva, no implica mayor riesgo para los pacientes y que con ella los podemos diagnosticar de manera efectiva. Ahora, entonces, si se determina que es un caso confirmado de la nueva cepa de coronavirus, ¿qué se tiene que hacer? Y pregunto esto, Wendy, doctor, porque ayer la Secretaría de Salud de Tamaulipas se le preguntaba ¿dónde está hospitalizado el profesor del Politécnico que es caso sospechoso? Y ella decía, el protocolo indica que está en su casa aislado. Yo me sorprendí, pero después me enteré que era lo adecuado. Pero a ver, ¿cómo está eso? ¿Que se puede quedar en casa, no puede ponerse más mal? ¿Cómo es el asunto? Pues justamente cuando son casos sospechosos sin criterios de gravedad, lo que esperamos es que no tengan como más contacto con otras personas que pudieran ser susceptibles a adquirir el virus, ¿no? Entonces, el hecho de que la persona esté aislada, que el enfermo no salga, lo que hace es disminuir este contacto con otras personas. Y si no tiene criterios para manejo intrahospitalario, pues es un buen manejo. Sí, la parte de ya el que es confirmado y tiene criterios de gravedad es una historia diferente, ¿no? ¿Qué pasaría? En ese caso, se tiene que hospitalizar, ¿sí? en una institución de salud que tenga la capacidad para dar apoyo ventilatorio a este paciente, si él así lo requiere, si tiene una insuficiencia respiratoria aguda grave. Además, se tienen que instaurar medidas especiales que nosotros llamamos medidas de precaución basadas en la transmisión. En este caso, por el mecanismo de transmisión del coronavirus, se tienen que establecer medidas de precaución por gotas, es decir, todo el personal de salud que atienda a esta persona tiene que utilizar mascarillas quirúrgicas, tiene que utilizar careta o gogles, y también sus guantes y, por supuesto, hacer su lavado de manos, ya sea con alcohol gel o con agua y jabón. Doctor, tú hablabas acerca de los reservorios, los animales, vaya, que en este caso está pues la sospecha que pudo haber sido una serpiente allá en China el que haya sido el transmisor de esta nueva cepa de virus. Y precisamente hablando de los reservorios, a lo mejor, bueno, dices, ok, no me preocupa la gente, ¿no? Aquí en nuestro país, la que tengo cerca, pero a lo mejor sí tengo de mascota una víbora, ¿no? O a lo mejor un gato o este tipo de cosas. O sea, vaya, mis animales, tengo que tener miedo también en mis animales y deshacerme de ellos por cualquier situación que pudiera darse. No, en este caso, dado que pues ellos no pudieron haber estado en contacto con los animales que sí son reservorios en China o en los países donde están identificados con coronavirus, no es que sus animales la pongan en riesgo, ¿no? En este caso no se recomienda pues ni que se deshagan de sus animales, ni que tomen medidas de este tipo. Claro. Okay, perfecto. Ahora, otra pregunta. Ok, si no hay tratamiento para el coronavirus, ¿cómo se cura? O sea, ¿cómo te vas a curar de coronavirus? Si no es que no te mueres, ¿cómo lo cura tu cuerpo? Fíjate que la mayoría de los casos se autolimitan, ¿sí? El cuerpo tiene sus propios mecanismos inmunitarios para controlar la replicación del virus, para encargarse de generar una respuesta inmune adecuada y controlar ese virus y que no siga propagándose en nuestro organismo y generando enfermedad. La mayoría se autolimitan y lo que se hace es manejo de los síntomas en el hospital. Sin dar ningún chocho. Se puede tratar, dependerá de la condición propia de cada paciente, pero no hay hoy día un tratamiento específico. Oye, el caso de los niños, Wendy, mira, estaba revisando ahorita la información que está mandando la Secretaría de Salud
de los 5 casos sospechosos que hay en México del nuevo tipo de coronavirus, y hay un caso en Jalisco de una nena de 2 años de edad. ¿Cómo se tiene que abordar este caso? ¿Cómo se tiene que hacer en las escuelas? ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Educación Pública? Porque pues los niños, pues ahí nosotros digo, bueno, yo no te toco porque tienes gripa, ¿no? Y me me hago para... Pero los niños se dan la paleta, todo se prestan. Por más entonces, de que lo llevas cubierto, se lo quitan, ¿sí? porque entonces... ¿Cómo hacerle con los niños y qué pasaría en este caso de esta pequeña que es un caso confirmado en Tepatitlán, Jalisco, una niña de 2 años? Sí. Digo, perdón, caso sospechoso. Sospechoso, perdón. Sí, pues en este caso, como es una menor de edad, y aparte tiene mucho contacto con los niños, esta niña evidentemente no debe acudir a la escuela, ¿no? Pero más allá de aislar a los casos en el entorno escolar, lo que se tiene que hacer también es instaurar medidas en las escuelas de promoción de la salud y de educación para la salud, ¿no? Reforzando estrategias de lavado de manos, del estornudo de etiqueta, de cómo colocarse correctamente un cubrebocas, ¿no? Si tenemos sospecha de transmisión de algún virus respiratorio, no solamente de coronavirus. Pero esta niña pues, no debe de acudir a la escuela. Es muy rápida su propagación, vaya, de llegar a un caso aquí a nuestro país, ¿hay riesgo de que esta propagación sea en horas, en meses, en semanas, en días? Vaya, ¿cómo puede propagarse este virus o con qué rapidez se propaga? Sí, en el caso concreto de este nuevo virus, todavía no se conoce o no se ha medido con certeza algo que nosotros llamamos número reproductivo básico y número reproductivo efectivo, que para no entrar en tecnicismos, básicamente lo que nos dicen es de un caso que yo tengo confirmado, cuántos otros pacientes, cuántas otras personas potencialmente se pueden infectar de ese caso, ¿no? Para ponerlo en un ejemplo sencillo, por ejemplo, sarampión, ¿no? Sarampión que tiene una eficiencia de propagación muy importante, se habla de que contagia un caso entre 12 y 18 personas, ¿no? El caso de MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, lo que veíamos en Arabia Saudita era que aproximadamente 8 casos, 8 personas más por cada caso, y tenían una propagación mucho más rápida. ¿A qué voy con esto? Que si bien no se ha calculado todavía qué tan eficiente es este virus para propagarse de persona a persona, de momento, con la evidencia que tenemos, parece ser que la velocidad de propagación no va a ser tan alta y que estaríamos hablando de un número reproductivo más bajito. Entonces, haciendo una comparación, ¿qué es lo que tenemos nosotros presente? La influenza H1N1, que lo dijiste correctamente, nos tomó por sorpresa, no sabíamos qué hacer, hubo también ahí una confusión y un fallo en la actuación de las autoridades. Con respecto a esa experiencia que tenemos en nuestro país, ¿cómo debemos de abordar desde nuestras casas ahora que nos estamos enterando del tema de una nueva cepa de coronavirus? Sí, pues bueno, tenemos ya toda la experiencia de influenza y esto puede jugar en ambos sentidos. Por un lado, si la gente ya es consciente de la importancia de adoptar las medidas que recomienda la Secretaría de Salud, o si por otro lado lo normaliza, ¿no? ¿Cómo lo debemos abordar desde casa? Pues trabajar con nuestros niños, ¿no? Trabajar con nuestros adultos también, que son las personas más susceptibles, con mujeres embarazadas, pero con todos los miembros del hogar en estas medidas que son muy importantes, ¿sí? El lavado de manos, ¿no? Ya sea con agua o jabón, con alcohol gel por al menos 20 segundos, ¿sí? El estornudo de etiqueta, el decirles que no debemos estarnos tocando la cara, el estornudo no saludar de etiqueta de manos. Es ¿no? Así es. Con el antecodo. Así es. Entonces, lo que buscaríamos son regresar un poco a los elementos de cómo cortar cadenas de transmisión. Y es eso, lavado de manos, higiene también pues adecuada en nuestras casas. A ver, a mí me preocupaba algo que escuchaba el día de ayer, tú doctor me confirmarás o me desmentirás, respecto a una situación, que en México no tenemos epidemiólogos, expertos en este tipo de coronavirus. Vaya, que no hay todavía pues el conocimiento que, bueno, si tú no lo estás diciendo, pues está aprendiendo de este virus, ¿no? Pero que no hay gente que específicamente esté trabajando con el tipo de los coronavirus que se están haciendo en mutación. Y también el tema, preguntarte, ¿tenemos la infraestructura hospitalaria para poder dar una atención
en caso de un contagio masivo? Vaya, insistimos, no hay coronavirus en México, pero previendo de algo, coronavirus u otro virus posteriormente que pudiera presentarse, ¿tenemos ya la infraestructura suficiente para poder atender a los enfermos? Porque veíamos que en el 2009 pues esto costó trabajo, ¿no? Vaya, sí. No había centros especializados para poderlos llevar, ¿no? ¿En este momento ya estamos bien? Sí, bueno, por un lado, respecto a la parte de los recursos humanos técnicos que tendrían que atender este tipo de virus, nuestro país cuenta con una tradición muy importante en ciencia y en medicina también. Contamos con virólogos con mucho reconocimiento nacional e internacional. Hay gente muy competente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el propio INDRE, que tienen conocimiento muy amplio sobre cómo abordar este tipo de virus. No olvidemos que es nuevo, entonces lo que se está tratando es un poco pues entenderlo con su símil, ¿no? Con los otros coronavirus y también con los virus respiratorios como es la influenza. Respecto a la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, pero entendido en un sentido más amplio, o sea, no solamente en la parte de las unidades prestadoras de salud, que ellas por un lado hacen la provisión de servicios, que es generalmente lo que nos preocupamos al hablar del sistema de salud. Pero el sistema de salud es una concepción mucho más amplia que incluye a toda la respuesta social organizada para responder ante una condición de salud como es los coronavirus. Sí tenemos las condiciones de respuesta, tanto en el estudio de la frecuencia y de la distribución de este coronavirus, que es lo que está haciendo la DGE, como con su respuesta que darían los institutos nacionales de salud, los hospitales generales, y en diagnóstico. Esta es una fortaleza muy importante que tiene el país, que tenemos la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y un instituto de diagnóstico de referencia epidemiológica muy buenos, con un marco analítico importante. Entonces, la capacidad de diagnóstico se tiene. Respecto a si vamos a poder responder o no ante el número de casos, sería aventurarnos mucho responder en este momento, dado que aún no conocemos a ciencia cierta la eficiencia de propagación que puede tener la enfermedad, el coronavirus, y por ello no podemos modelar o estimar con certeza cuántos casos podríamos esperar. Lo que sí se está haciendo es un plan de preparación. Ya estamos en un nivel de preparación importante, donde todas las unidades de salud se están preparando en términos de insumos, en términos de recursos humanos, para poder dar respuesta a un potencial número elevado de casos por coronavirus. Sí, insistimos, no hay coronavirus en este momento en la nueva cepa aquí en México. Vamos a hacer una pausa, pero a mí me surgió una duda y la planteo para que estamos preparados, pero cuando la gente o cualquier ciudadano común nos enfermamos, no llegamos directamente al hospital de alta especialidad, llegamos a la clínica, llegamos al centro de salud o vamos a un consultorio privado de esos que ya hay, ¿no? Que te cobran 30 pesos la consulta. ¿Hay la capacidad en ese nivel, clínicas, ¿no? Centros de salud que aparte están saturados, o los consultorios médicos privados esos de decirte aguas porque puede ser sospechoso de un caso de coronavirus? Ahorita nos responde. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, es rápido, nada más lo que preguntaba Pati antes de irnos a corte acerca de si están preparados a nivel, no sé, es atención de primer nivel o segundo nivel, no sé cómo sea la escala, ¿no? Sí, pues son los médicos de atención primaria los que fundamentalmente van a ver a estos pacientes, si no es que llegan a urgencias a un hospital general o a un instituto nacional, pero sí están preparados. ¿Por qué? Generalmente este tipo de respuestas tienen una coordinación global, ¿no? La Organización Mundial de la Salud tiene sus oficinas regionales, la nuestra está en la Organización Panamericana de Salud en Washington, y cada uno de los países tiene una oficina de enlace, que en este caso con la OMS y con el Reglamento Sanitario Internacional, que en este caso es la Dirección General de Epidemiología. Ellos a su vez tienen que transmitir la información que viene desde la OMS, las recomendaciones internacionales, a los niveles jurisdiccionales, que son como más locales y son los que tienen contacto
con todo el sector salud, tanto públicos como privados, ¿no? Incluidos los consultorios, las unidades de medicina familiar, los centros de salud, y dado que ya se hizo un aviso epidemiológico, existe ya una línea donde, independientemente de si se trató en un consultorio privado o en un hospital público de alta especialidad, se tiene que notificar de manera inmediata como caso sospechoso. Entonces, no es que ellos solos vayan a responder, es que es una respuesta global coordinada que da soporte a esas unidades que pudieran tener menores capacidades, no digo que las tengan, pero ante un caso grave pudieran no tener todo lo necesario para atender al paciente. Entonces, no hay que bajar la guardia, o sea, si nos sentimos mal y sobre todo si se agravan los síntomas, hay que acudir al médico, como siempre, no autorrecetarnos, pero no caer en pánico, o sea, no que, como decía hace rato que habías leído, no dejar de comer sushi, qué rico, si lo puede, ni si quiere ir a festejar el Año Nuevo Chino, pues vaya, es lo que dicen las autoridades, lo acaba de decir el especialista, por poner un ejemplo, no esté en el aire el coronavirus. Tiene que ser alguien que sí esté confirmado que lo tenga y que estés a la hora de que tenga los síntomas junto a él. Sí, se trata sobre todo de estar atentos, de vigilar los casos sospechosos, de prepararnos, ¿no? El hecho de que de momento no parezca tener una gran dimensión no quiere decir que no estemos preparándonos. Debemos continuar con la preparación, informar a la población. Si la población debe estar atento a estos signos y síntomas, a datos de gravedad como los que mencioné, si tiene dificultad respiratoria, si tiene alguna característica que lo haga sentirse muy mal, como sentirse adormecido o con cierto entumecimiento, tiene que acudir a urgencias. La parte de la respuesta de emergencia, pero sí estamos expectantes y estamos atendiendo todas las medidas de preparación. Pues ahora vamos a estar pendientes de este aviso de los que nos comentan. Y bueno, pues cuidarse, como tú bien lo dices, podría ser no coronavirus, porque insistimos, no, en México no lo hay al momento, pero sí podría ser una muy buena gripe, que si no te la cuidas, de todos modos también te va a tumbar. Te va a tumbar. Entonces hay que estar pendientes de todo esto. Así es, y hoy a las 10:56 de la mañana las autoridades de salud afirman que no ha llegado el nuevo tipo, el brote de coronavirus a México, y solo hay ahorita al momento 5 casos sospechosos. Se están analizando y se dará porque dicen que en 24 horas se hace esta prueba, que no es en un hospital, sino es en el INDRE, y en 24 horas se descarta si es un caso sospechoso o confirmado. ¿Es correcto? Es correcto. ¿No? Pues ahí está. Pero sí, lo que tú decías, no hay que bajar la guardia. Cuidarse. Además es muy incómodo. Más ahorita con el frío, ¿no? Y usted que anda tan primaveral. Y además es muy incómodo, oye, que te estén ahí estornudando y tosiendo, un cubrebocas, ¿no? Sí, sobre todo retomar nada más esas 3 medidas básicas, ¿no? El uso del cubrebocas, el lavado de manos, ¿sí? Por favor, el estornudo de etiqueta, el no estar saludando de manos. Si vemos una persona que está enferma, que está estornudando, que está tosiendo, no acercarnos. Si nuestros niños en casa están con un cuadro respiratorio, no los lleven a la escuela, ¿sí? Es entendible que tienen un cuadro respiratorio. Perfecto. Gracias, doctor Miguel Ángel García Salcido. Pues gracias, ya nos vamos. Gracias, Wendy. A cuidarse, hasta luego. Ay, quedó muy bien. Pues muchas gracias por invitarme. Es que se fue rápido.